Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Saludos a todos, bienvenidos una semana más a su programa para la familia, un hogar sobre la roca, redimiendo el diseño de Dios para el matrimonio y la familia. Ay, sí, contentos de estar con ustedes una vez más. Y Laura, hoy vamos a tratar un tema que hemos traído en el pasado. Por la gracia de Dios, ya este año vamos a cumplir 10 años en el aire, en Radio Eternidad. Y este es un tema que hemos tratado en el pasado, pero que lo solicitan mucho. Y entendemos que no todo el mundo ve todos los programas. Es una imposibilidad, por más que hay muchos de ustedes que nos siguen bastante fielmente, pues hay temas que a veces se les escapan porque no siempre podemos conectarnos semana tras semana. Y es el tema, Laura, del noviazgo, del cortejo, y quisimos titular esta entrega Señales de advertencia de un cortejo de alto riesgo. Así es. Hubo uno que llamamos, me acuerdo, cortejo peligroso. Parecía el título de una película. Sí, y siempre hay novios que se nos acercan con situaciones en el noviazgo, que si esta es la persona con la que me debo casar. Entonces yo creo que siempre es bueno revisar algunos de estos puntos. Y hemos dicho siempre, Laura, y es uno de los temas centrales del ministerio de Hogar sobre la Roca, que el matrimonio como ministerio bíblico establecido por Dios es evidentemente, a la luz de la palabra, es muy importante para Dios y central para la familia, para el ser humano, para la sociedad. Y si es así el matrimonio, y lo es, igualmente lo es el noviazgo, porque el noviazgo es esa etapa en la que el hombre y la mujer se conocen y se dan cuenta si esta es la persona con la que debo iniciar el ministerio matrimonial. Sabemos que la palabra nos prohíbe el divorcio, bíblicamente, excepción de 2 casos, de manera que no es algo ligero, no es algo que si me mudé a un lugar y no me convino, me mudé a otro. Si tomé un trabajo y no me convino, me cambio de trabajo. El matrimonio es algo que es hasta que la muerte nos separe, de manera que todo aquello que nos prepare para el matrimonio es muy importante y por eso le queremos dar la importancia que tiene a este tema del noviazgo. Y yo creo que, Fausto, que sobre todo para las mujeres, porque he visto en mi experiencia y personas que se han acercado, que tienen un deseo genuino de casarse. Ellas ven que ha pasado los años, ya están más entradas en edad. Correcto. Obviamente, para el cristiano el universo es más pequeño, porque no pueden casarse en yugo desigual. Entonces, ellas están desesperadas muchas veces, y cuando ven una persona que llena algunos requisitos, o que pasa un pequeño filtro, por ejemplo, está yendo a la iglesia. Ya eso para muchas es un buen camino. Es una buena señal. Ajá. Entonces se le olvida la prudencia y todo esto y terminan en un matrimonio luego del que se arrepienten y no pueden hacer nada. Y tristemente, Laura, la iglesia está muy influenciada por la sociedad, por la cultura, y para la cultura un matrimonio que no funcione no es la gran cosa. Para el hombre y la mujer sin Dios, si no funcionó el matrimonio, para aquellos que se casan, porque hay unos porcentajes altísimos hoy en día de que mucha gente simplemente no se casa. Exacto. Se juntan, se unen, conviven, pero no se casan. Pero para aquellos que se casan, si la cosa no funciona, recurren al divorcio. Pero para nosotros, los seguidores de Cristo, la palabra de Dios, nuestro manual de vida, nos prohíbe el divorciarnos. Y aun cuando nos da un par de permisos, sabemos que es en contra del corazón de Dios, porque Él aborrece el divorcio, lo dice la palabra, y es algo que Él diseñó desde su corazón para que dure toda la vida. Entonces, damos este preámbulo porque entendemos que si bien hemos hablado de este tema quizás 3, 4 veces y aún lo hemos discutido en nuestros programas sobre preguntas y respuestas, han hecho muchas preguntas sobre el tema del noviazgo, entendemos que mientras estemos en el aire, mientras estemos vigentes, este es un tema que vamos a tocar una y otra vez porque entendemos que es muy, muy importante. Así es, Fausto. ¿Cuáles entonces serían algunas de esas señales? Hay muchas, Laura, hay muchas, y en programas anteriores hemos cubierto diversas. Hoy vamos a estar tratando con 6 en particular que creemos que son
de las más importantes. Y una primera sería como señal de alarma de que quizás estoy en un noviazgo de alto riesgo, es cuando hay dudas persistentes sobre el noviazgo, sobre esa relación. Sobre la relación. Y yo creo que eso va atado con lo que yo comentaba ahorita, que muchas veces vemos algunas cosas que nos hacen dudar, pero estamos tan deseosos de que esto funcione que tapamos el sol con un dedo, como dicen, y preferimos no mirar esas cosas, ¿verdad? Para darle hacia adelante con la relación. Y eso lo hemos visto, Laura, noviazgos donde hay situaciones que producen mucha inquietud. A ambos, novio y novia, o a uno de los dos. Casi siempre es a uno de los dos el que trae estas interrogantes, estas inquietudes a los mentores, a los pastores. Y entonces, si eso está presente en tu noviazgo, esto no podemos pasarlo como algo insignificante. Esto es algo que quizás Dios está usando como señales de inquietarte para que pongas atención y no te hagas de la vista larga. Y puede que hayan algunas de estas inquietudes, Laura, que sean legítimas. Claro. Hay muchas que son legítimas y por eso es importante ponerle atención. Hay otras que quizás no lo son. Y de ahí vienen muchas de sus interrogantes a nosotros. Gente que dice, mi novio hace tal cosa, mi novia piensa así. Y Fausto, yo pienso que ahí entra el consejo. Claro que sí. Ahí es que si hay dudas, que tú no estás segura si deben ser dudas, ahí es que entra donde ir donde el pastor o la esposa del pastor. De ahí la importancia, Laura, de llevar estos noviazgos muy de la mano con pastores de la iglesia, con parejas de consejeros o mentores de la iglesia. Si tu iglesia es pequeña y no tiene un ministerio de consejería, un ministerio de matrimonios, pues una pareja madura en la fe que tú le puedas decir, mira, ustedes pudieran ser nuestros mentores del noviazgo, nuestros consejeros del noviazgo, que puedan caminar con nosotros, porque la palabra nos dice en Proverbios que en la multitud de consejos está la sabiduría. Es decir, tú quieres a personas que han caminado con el Señor, que sean maduras en la fe, que estén cerca de ti durante esta relación de cortejo, porque estas son las personas que van a estar viendo cosas que tú quizás no ves. Entonces es muy importante acercarse a personas en la iglesia y no llevar estos noviazgos como paralelos, como periféricos. Es que mira, Fausto, yo creo que desde el momento que lo empezamos a llevar periférico es porque nosotros no queremos que otros hablen a nuestra vida. Que otros identifiquen cosas que ya sospechamos nosotros mismos. Y queremos que nadie se meta, no queremos oír una opinión contraria. Fíjate, entonces, Laura, como dice Jeremías 17:9, de lo engañoso que es el corazón. Y fíjate si lo es, que vemos novias que saben que hay problemas con el novio y prefieren mantenerlo alejado de estos hermanos de la iglesia porque saben que estas personas van a confirmar sus sospechas, van a confirmar sus dudas. Y en vez de verlo como un beneficio, y ya termino esta relación que no conviene, lo ven como un estorbo, como un problema. Entonces ahora llevan este noviazgo muy por las orillas. Y lo vemos en la iglesia. Oye, ¿tú sabes de fulanita? Sí, ella se metió en amor hace ya como 6 meses, pero yo nunca la veo, pero yo no vi las actividades. Que, como tú dices, el corazón es engañoso y muchas veces nosotras, y yo hablo de parte de la mujer, ¿verdad? Muchas veces pensamos que yo eso que yo estoy dudando, eso que yo no veo bien, yo eso quizás lo voy a poder cambiar. Yo quizás voy a poder influir en eso cuando me case, sin saber que eso no va a cambiar. Eso se va a poner peor. Así es. Y entonces dejan que conceptos e ideas, mentiras del corazón, las invadan, las ataquen y entonces no puedan tener la mente clara para poder tomar decisiones correctas. Yo he oído algunas, Laura, que dicen, ya estoy muy pasada de edad. Si termino esta relación, ya quizás cuando encuentre otro estoy muy vieja o quizás no encuentro a alguien. Si termino esta relación, quizás ya sea la última a mi edad. Otros dicen, este asunto que me preocupa probablemente pase una vez que nos casamos. Ese es uno famoso. Que tú le llamas la atención, pero ¿tú viste esto que hace tu novio? No, pero cuando nos casemos usted va a ver, pastor, que esto se va a resolver. Eso es una mentira del corazón, eso es un engaño. A veces son cuestiones quizás,
con la familia del novio o la novia, que uno piensa que el matrimonio lo va a resolver porque ahora vamos a ser una sola carne, pero eso no se va. Sí. Eso hay que resolver. Tendemos a minimizar esas cosas que vemos, las hacemos como irrelevantes, porque en el fondo queremos casarnos. Claro. Y está bien, ese es un deseo que Dios pone en el corazón. Dice que no era bueno que el hombre estuviese solo, le voy a hacer una idónea. Pero Dios quiere que te cases con una persona con quien puedas llevar un matrimonio que lo honre, que lo glorifique. Y yo creo que es importante que digamos que no esperamos que tú vas a encontrar la pareja perfecta. Siempre habrán cosas que no te cuadren o que tú las veas y no estés segura, pero hay cosas que te dejan una duda y tú lo sabes, en el fondo de tu corazón tú sabes que hay algo que no está bien, pero como tú quieres seguir hacia adelante. Y esto es un buen momento para hacer esa aclaración. Con esto no estamos diciendo, novios y novias que nos escuchan, o familiares de novios, que para que un matrimonio sea el correcto, el noviazgo debe ser perfecto y que la pareja no tenga ninguna diferencia y sean almas gemelas, otro tema que ya hemos hablado hablamos en el eso pasado. en otro programa, sí. No, el noviazgo va a poner en la plataforma, va a revelar nuestros pecados, nuestras diferencias, ¿ves? Nuestros conflictos. Pero una cosa es identificar estas cosas y aprender a manejarlas bíblicamente. Y otra cosa es identificar situaciones pecaminosas, situaciones de conflicto irremediable, que las vemos, nos las señalan y nos hacemos los ciegos y seguimos adelante. Son dos cosas diferentes. No crean que Fausto y Laura dicen que para casarte el noviazgo tiene que mostrar que ustedes no puede haber ningún problema. Dos imágenes en un espejo. Claro. No, estamos hablando de dudas. Y mira, Fausto, en Romanos, Pablo habla de cómo todo lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer por fe. Amén. Y esta es una de ellas, ¿verdad? Y de este versículo dice, cada cual esté plenamente convencido según su propio sentir. Pero el que duda, si come, hablando de la comida, si come se condena porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Estamos llamados a vivir por fe y a vivir convencidos de lo que estamos haciendo, sabiendo que Dios nos ha dirigido en este sentido. Así es. Y que entonces, si eso no existe, si esa paz no está en tu corazón, que tú estás haciendo, hay problemas, pero tú sabes que Dios está contigo, que esa es la voluntad de Dios, que tú no estás ocultando nada, que tú tienes personas hablando a tu vida, que han ido a consejería, incluso para hablar de esas cosas, porque siempre hay cosas, ¿verdad? Pero si eso no está, entonces tú tienes que preguntarte si esa duda tú le debes hacer caso. Y es verdad, Laura, que este texto de Romanos 14 hace referencia a la dieta, a la comida, y que era de tropiezo algunos y otros no, pero es igualmente relevante para lo que estamos hablando. Si estás dudando, si hay dudas, si hay algo que no te da paz, en este caso la relación de noviazgo que tienes, pues no avances. Te puede ser de pecado y te puede llevar a una situación pecaminosa y a conflictos más adelante. De manera que si hay esas dudas y esas incertidumbres, tú sabes que Dios te lo está mostrando, el Espíritu Santo te está ayudando, la palabra te está instruyendo, los hermanos que te rodean, Dios los está usando como instrumentos para enseñarte, para levantar una señal de alarma. De manera que no dejemos de seguir lo que Dios, los instrumentos los y los medios de gracia que Dios nos da, y nos hagamos sordos y duros porque yo estoy aferrado a una relación que no quiero perder. Así es. Y es difícil ahora. Es mejor andar en la luz y dejar que otros Es difícil hablen. porque, mira, las emociones se meten de por medio. Estás enamorada, estás enamorado. El corazón te engaña porque quieres ya casarte y te hace ver que lo que estás viendo no es así. Son una serie de emociones y cosas que te pueden hacer muy difícil esta tarea. Y siempre es difícil terminar una relación. Sí. Y yo creo, Fausto, lo que tú dijiste al principio es básico, que esto no es elegir entre una camisa u otra, o entre un vestido o un pantalón. Esto es algo para toda la vida y del cual no podemos salir. Entonces hay que pensar correctamente y con mucho discernimiento y con mucha sabiduría y mucho consejo. Yo creo que para pasar al segundo punto, lo central del primero es
no lleves tu noviazgo sola. Exacto. No lleves tu noviazgo solo. Involucra a otras personas, a otras parejas de amigos, a parejas maduras de la iglesia, a líderes de la iglesia, pastores, gente cercana a ti, que puedan ser usadas por Dios para ver cosas que quizás tu corazón no te deja ver, porque eres la parte afectada, estás involucrado en esta relación. Y entonces ábrete al consejo. Exactamente. Escucha el consejo. Que cuando te lo den, entonces seas una persona enseñable. Exacto. Que tú puedas decir qué es lo que tú ves, qué es lo que te preocupa. Y que entonces esta gente te guíe y tú te dejes guiar. Así es. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Entonces, Fausto, ¿cuál sería un segundo punto a tocar? Una segunda señal de alarma. Este es muy importante y está en nuestro segundo punto en la lista, pero es muy, muy importante. Olvídense del número. Este yo creo que es de los más vitales, y es cuando tu novio o tu novia prohíbe tratar algunos temas específicos. Es cuando tú tienes esta relación de noviazgo y cuando se toca un tema, tú ves como casi siempre pasa con el varón, la mujer es más dispuesta siempre a abrir su corazón, a hablar a un nivel emocional más profundo. El hombre es el que es más receloso, más cuidadoso con hablar cosas emocionales, cosas de su pasado, cosas que lo expongan, que lo hagan vulnerable. Lamentablemente es la realidad. Entonces, cuando tú tienes un novio, y de nuevo, puede ser la novia también, pero por lo general es el varón, que entonces prohíbe tocar ese tema. Ahora tú estás en una relación de noviazgo donde a tu novio resulta que no se pueden avalar ciertas cosas. Y pudiera ser eso es peligrosísimo. Pudieran ser cosas de su pasado o cosas aún de planes del futuro. O quizás problemas de carácter que uno lo tenga y ya sea la novia le quiera hablar a él o él a ella y no se pueda. Haya miedo de hablar ese tema porque tú sabes que la persona va a reaccionar mal. No quiere que tú vayas ahí. Es como una puerta cerrada. Y que cuando tú insistes, porque estás curiosa, porque quieres saber, porque de verdad te intriga, te preocupa, pues entonces recurre esta persona a la ira, recurre a la amenaza, recurre a pelearse ahora contigo por días. Esto es muy importante, y más que el contenido del tema, que también va a ser importante porque por algo lo está queriendo dejar tranquilo, pero lo que más produce un elemento de peligro aquí es que esta va a ser una persona que una vez casada y casado no va a ser abierto o abierta al diálogo, a la comunicación. Y por el contrario, cuando quieras hablar cosas sensibles con tu marido o esposa, te vas a encontrar no solo con una pared, sino con un mausoleo que ahora no quiere dirigirte la palabra por mucho tiempo, porque estas son personas que están luchando con problemas de comunicación, de vulnerabilidad, de abrir su corazón, de inseguridades, temores complejos. O cubriendo pecados. La verdad es que secretos, podría ser 1000 cosas. 20,000 cosas la motivación ser. Pudiera ser cualquiera. El problema es que eso limita la intimidad entre la pareja. Eso es como adentrarte en una cueva a la medianoche llena de culebras y de murciélagos, tú sola o tú solo por ahí. Capta la ilustración. La persona puede ser encantadora, puede ser un cristiano muy sujeto y muy seguidor del Señor, pero cuando se tocan algunos temas o cuando tú quieres ir a alguna conversación en particular, se transforma. Ahora, pudiera pasar que esa persona sea así, pero al ser confrontada con eso, él o ella entienda y entonces busquen ayuda, porque no estamos diciendo que estas cosas no ocurren en algunas situaciones. Claro que sí, que ocurren. El problema es cuando no se reconocen como un problema y la persona no se arrepiente. Pudiera pasar eso en una relación y entonces que yo te confronte y diga, Fausto, cada vez yo te quiero decir algo,
tú no quieres hablar del tema. Entonces tú dices, bueno, es verdad, yo tengo problemas, vamos a buscar ayuda. Eso es diferente. Por eso te decíamos que este es un punto muy importante, porque si lo identificas durante el cortejo, debe ser muy intencional en buscar solución. Si tienen unos mentores, si tienen su pastor, que ahora puedan hablar con estas personas de autoridad y que le puedan consultar este asunto. Mire, pastor, cuando yo quiero decirle a Felipe, cuando yo quiero hablar con Felipe sobre su mamá, o sobre su infancia, o sobre su relación anterior, él no me deja, él se molesta, se cierra, se levanta y se va. Y eso me preocupa porque temo que cuando ya estemos casados, esa sea la manera en que él maneje las diferencias. Y eso me inquieta mucho, y que ahora Felipe pueda venir con Diana a la reunión con el pastor o con los mentores y tratar y ver cómo él responde. Si él, porque como dice Laura, si él lo supera y de aquí aprende una lección y aprende ahora a manejar bíblicamente sus incomodidades, pues bueno, ganaste a este hermano y Claro. pues probablemente te puedes casar con él. Sí. Pero si a lo largo del noviazgo tú ves que esto no avanza, eso es una medida muy importante para reconsiderar esta relación. Tú sabes que yo quiero decir aquí, y eso va para todos los puntos que vamos a tocar, que yo creo que muchas veces hemos visto esposas decirnos, no, que me casé con el hombre equivocado, no, que yo no sabía que mi esposo era así, yo no sabía que mi esposo era un manipulador, o yo no sabía si yo hubiera sabido esto antes. Ajá. Pero la realidad es que sí tuviste esas cosas, tú las viste en el noviazgo, pero elegimos taparnos los ojos, taparnos los oídos y no dejar que otras personas nos alerten, porque queremos, como lo que decíamos al principio, en el primer punto, queremos casarnos, pero ya después que estás casado no puedes hacer nada, y personas nos dicen cosas de sus esposos que yo estoy segura que ellos vieron eso en el noviazgo, porque la persona no cambia después que se casa. Correcto. Simplemente esas cosas salen a la luz ahora a flote. Ahora sí hay una realidad, Laura, también, que durante el noviazgo hay mucha gente, especialmente los varones, lo mejor, que son muy artísticos, son muy histriónicos y saben hacer un papel y parecer hombres muy amables y muy corteses y muy esto, y ya cuando se casan se quitan el disfraz y sale esta otra persona, y ahí en realidad no hay mucho que la novia pudiera hacer. Y no vamos a decir que es un disfraz, como siempre dicen que los hombres están casando, pero cuando ya casan, ya pierden el interés porque ya tienen la presa y ahora son quienes ellos son. Entonces hay que estar apercibido de estas cosas. Yo creo que es muy importante. Yo creo que esto es una señal de alarma. Si tú ves que tu pareja no quiere tratar ciertos temas, eso es inaceptable. Eso es inaceptable. No, eso es un tema que yo no quiero. No, ¿quién dijo? Tú tienes que poder hablar todos tus temas con tu pareja, porque ustedes van a ser una sola carne. Así que llama esta la atención, busca solución, y si no la encuentras, esa es razón para reconsiderar esta relación. Eso me lleva a algo parecido, que es, por ejemplo, que tú quieres hablar sobre cuántos hijos quieren tener. Y él no quiere tocar ese tema porque en el fondo él no le interesa tener niños, o ese tema no es importante. Tú no te quieres casar con una persona con la cual tú no has hablado sobre estas cosas. Claro. Entonces no solamente es porque tapa un secreto o porque está inseguro y no quiere hablar de su pasado, sino también sus planes futuros. Exacto, que no hablan cosas importantes. ¿Qué esperar en cuanto a cómo tú crees que va a lucir la familia? ¿Cuántos hijos tú quisieras tener? ¿Cómo va a lucir nuestro estilo de vida? Esas cosas hay que hablarlas porque tú quieres saber. Ahora, conocemos de muchos novios, que ya están casados, muchos de ellos, que a semanas de la boda, en conversaciones, le preguntábamos, y han hablado de las finanzas, han hablado de qué quieren hacer en cuanto al trabajo, tú, la esposa, y te dicen que no, que ellos no han tratado esos temas. Y son los temas que les va a ocupar el resto de sus vidas. Y quizás ese no lo hicieron por ignorancia, pero hay otros que no lo hacen porque no quieren desvelar esa situación porque saben que va a traer conflicto. Así es, y para pasar al tercer punto, algo que quiero resaltar sobre este segundo, hermanos y hermanas, novios y novias, el que no tiene a Cristo es simple y se tira de cabeza por el barranco, porque en realidad no tiene parámetros, no tiene conocimiento. Pero para nosotros los que conocemos la palabra de Dios, no hay excusa. Tiene que haber sabiduría. Tiene que haber sabiduría, tiene que haber el deseo de honrar a Dios, de cumplir lo que Él ha revelado, de buscar su consejo en la palabra. Y si lo que estamos viendo no es consistente con lo que Dios dice,
no nos tiremos por el barranco. Demos reversa y tomemos otro rumbo, que seguramente es el que él quiere que tomes. Un tercer riesgo. Una tercera señal de peligro o de alarma de que esta relación puede ser un problema es cuando los novios están teniendo prácticas sexuales inapropiadas, están teniendo relaciones físicas sexuales que la palabra le prohíbe Fausto, tener. eso hoy en día, yo creo que no hay novios. Así es. Que no caigan en eso. ¿Y por qué, Laura? Porque vivimos en este mundo. Aunque somos la iglesia de Cristo, vivimos en el mundo. Y el mundo de este siglo nos dice que el sexo antes del matrimonio es muy normal. Antes, y si no te quieres casar, también tienes sexo. Y el cristiano ha comprado esa mentira. Y mira cómo el cristiano la compra, Laura, porque el cristiano sabe que el sexo antes del matrimonio es fornicación y es pecado. Ellos tienen ese conocimiento. Pero mira cómo el enemigo nos engaña. Pero Fausto, Laura, ustedes son novios, ustedes se van a casar en 6 meses, deben probar. En 3 meses ustedes se van a casar. No es como que ustedes están fornicando con el primero que los saluda en una esquina. Ustedes tienen una relación exclusiva. Que va hacia el matrimonio. Así que el hecho de que ustedes tengan intimidad sexual es como un tráiler, es como un avance de lo que viene. Ustedes no están haciendo nada inapropiado. Yo he sabido de novios que nos han dicho así. Pero, para ver si son compatibles. Pero la palabra es que ustedes no están casados. La verdad es que ustedes no están casados aún. Y si bien tienen planes para 6 meses, pueden terminar en 4, pueden terminar en 2. Y ya estuvieron fornicando. Y no llegó al matrimonio. Y suponiendo que la novia se rehúse a tener esta relación porque ha entendido esto de la palabra. Si el novio la manipula, le dice que le pruebe su amor, la extorsiona, le hace que si tú no lo haces, es que tú no me amas, huye. No, y entonces, Laura, las enseñanzas mundanas también que llegan a todos, de que si tú no pruebas la intimidad antes del matrimonio, ¿quién te garantiza que vas a tener una vida sexual placentera y gustosa si no la degustaste antes? ¿Cómo yo sé que me va a gustar el nuevo sabor de helado de la compañía tal si no la pruebo con una cucharita primero? Yo no voy a comprar las 2 bolas de helado si no he probado primero a ver si me va a gustar. Pues compramos esas mentiras. Y yo sé que ignoramos lo que Dios nos dice de que esa unión física entre ese hombre y esa mujer cuando se casen es la manifestación de esa sola carne que van a... Que hayan algunos problemas al principio, sí, eso va a pasar, pero eso es parte de conocernos y de crecer juntos y de amarnos. Yo sé que este tipo de información o de enseñanza es difícil hoy en día porque es que todo el mundo lo hace. No es algo Vamos a decir que no todo el mundo, porque yo entiendo que habrá mucho... Bueno, el mundo fuera de la iglesia. El mundo fuera de la iglesia. Ah, no, claro, fuera de la iglesia sí. Entonces, es como que ya se ha vuelto algo tan del día a día. Es tan común. Que Satanás más fácilmente me dice, pero eso no es nada. Entonces yo tengo que estar plenamente convencida. Y estar en la palabra, que es lo que me va a dar convicción. ¿Ves? Y estar, como decíamos en los puntos anteriores, caminando con otras personas que nos recuerden estas cosas cuando mi carne y el enemigo y el mundo me hagan olvidar. Cuando andamos en la luz, como decíamos, con personas alrededor nuestro que nos dice, cuidado lo que ustedes están, tengan cuidado, guárdense. Mira lo que dice, Primera de Tesalonicenses 4. Si no estás leyendo la palabra, que es donde te informas de estas cosas, Laura te la va a leer. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios. Que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas las cosas, como también antes le dijimos y advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7. La palabra dice que huyamos de la fornicación, que huyamos de la inmoralidad. Déjame leerte algo rápidamente. Si tu novio, casi siempre es el varón, el que insiste,
en tener relaciones, aunque hemos sabido de casos a la inversa, donde la mujer puede ser la que pone presión. Si tu novio o novia insiste en tener intimidad sexual a pesar de que tú tratas de abstenerte en obediencia a Dios y a su palabra, debes poner atención a esto, pues puede indicar lo siguiente. 1. Que le cuesta trabajo ejercer dominio propio, que es el fruto del Espíritu Santo. Quizás no está lleno del Espíritu Santo, quizás no es converso. Que le cuesta trabajo obedecer a Dios, a su palabra. Eso va a ser un problema para ti si te casas con esa persona. Que no toma en cuenta la integridad física de su pareja. Oye bien, lo que probablemente se verá más adelante en otras áreas del matrimonio. Que su relación personal con Dios no es sólida, íntima y vital. Y por último, que el sexo tiene para él o para ella un lugar en la relación que no es el bíblico. El sexo es importante, es un regalo de Dios para el matrimonio, pero no es lo más importante. Así es. Entonces, estas cosas te pueden revelar de este potencial marido o esposa de que no es la persona con la que tú quieres casarte. Así que hay que tener mucho cuidado porque la sociedad te va a vender esto, tu carne va a quererlo probar, Así es. el enemigo te va a seducir con las pasiones carnales, de manera que tienes que estar muy anclada en la palabra, muy anclado en la palabra y con mucho deseo de obedecer al Señor. Tú quieres casarte con un hombre que ama a Dios más que a ti. De manera que un hombre que se ama más a él que a Dios y que a ti, porque quiere lo que él quiere, no es una buena señal de un marido con quien compartir el resto de tu vida y tu matrimonio. Nuestro mayor deseo es compartir la verdad de la palabra de Dios y ayudar a personas en su ciudad a llegar al conocimiento de Cristo como su Señor y Salvador. Y no solamente en su ciudad y país, sino mundialmente. Y ya que nuestro financiamiento proviene de nuestros radioescuchas y patrocinadores, cada programa que escuchas es gracias a las oraciones y donaciones de personas como tú. Si estás interesado en contribuir, entra a nuestra página web radioeternidad.org y allí verás cómo puedes contribuir con este ministerio. Entonces, ¿cuál sería un cuarto riesgo? Un cuarto riesgo, Laura, una cuarta señal de que tengas cuidado con este noviazgo, es cuando tus familiares y amistades y la gente que está cerca de ti, que te ama, se oponen a la relación. Están viendo señales, están viendo cosas que les preocupa y te dejan saber que quizás este novio o novia no conviene. Sí, y quizás son personas que te conocen a ti, tu familia sabe que este asunto va a ser un problema para ti por cómo tú eres, por cómo tú estás alambreada o cableada, y te dicen, cuidado, eso no está bien, o esa conducta, o esa falta de carácter, o ese pasado, esas prácticas que tiene, no son buenas. Yo creo que se va mucho con el primero. Y te hago la advertencia, no nos gusta. Cuando gente cercana a nosotros que nos ama, nos vienen con señalamientos negativos de la persona que nosotros creemos amar y con quien me quiero casar, nuestra reacción carnal inicial es rechazarlos a ellos. ¿Por qué se oponen? ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué te ha metido en la cabeza hablar mal de fulanito o de fulanita? Sin embargo, te toca ser manso y humilde, te toca dejar enseñar, dejar escuchar. Yo con esto no estoy garantizando que lo que te están señalando es correcto necesariamente. Puede que una tía te hable mal de un novio y es por problemas que ella tiene, por cosas que... Pero uno sabe. Exacto. ¿Qué personas son? Pero el consejo aquí en este cuarto punto es, ten el oído agudo. Si mamá o si mi abuela me están diciendo esto, porque... Y ábrete a conversar. Que son personas sabias. Claro, ábrete a conversar. Abuela, ¿por qué tú piensas? ¿Qué es lo que tú ves? Cuéntame, háblame claro, porque yo no lo estoy viendo y necesito saber que lo que tú estás viendo es como tú dices, porque yo no quiero seguir con alguien que no me va a convenir. Fíjate que la palabra de Dios en Proverbios y en varias partes de la palabra, en muchas partes, habla de la necesidad de tener consejo, de que hay sabiduría cuando tenemos consejo. Entonces eso va mucho con lo que hablamos al principio. Si hay dudas, en este caso quizás no hay duda, quizás ya está, o él, totalmente ciego. No es que hay duda, es que está ciego, no está viendo. Y ahora estas personas que la rodean lo están aconsejando. Y como dijimos, Laura, en algunos de los puntos anteriores, es sabido que cuando estamos en una relación de noviazgo, especialmente en sus primeras etapas, estamos totalmente emocionalmente anestesiados. Es decir, estamos tan embullados con la relación
que yo no veo con claridad. Yo no veo señales de alarma que la otra parte está mandando, consciente o inconscientemente, pero yo estoy tan involucrado en la relación y mis emociones están tan en control de mi ser que yo no me doy cuenta, pero allí está tía Juana y ahí está mi hermano José, que no están involucrados en esas emociones y que están viendo claramente, objetivamente. Porque yo creo, Fausto, que cuando nosotros tenemos un novio, estamos enamorados, nos fijamos en todo lo bueno y lo positivo y inconscientemente tapamos y dejamos de ver las cosas que no queremos ver, porque no queremos tener que empezar con otro novio. Exactamente. O dejar esta pareja que ya tengo. Pero muchas veces otras personas que están, como tú dices, son objetivas, que están mirando desde afuera, que no están enamorados, pueden ser lo que nos digan, no sé, ahí hay algo que no cuadra, o esto no me gusta, o en fin, cosas que nosotros no estamos viendo. Y en oración le vas a pedir al Señor que te ayude. Señor, ¿esto es una maña de mi tía o esto es la verdad? Porque no es solo mi tía, resulta que hay como 5 o 6 personas que me han señalado lo mismo. Óyeme, eso no es casualidad. Eso es que se está viendo algo que tú no estás viendo. Y como dijimos también hace unos minutos, sabemos que el corazón nos engaña porque es difícil terminar una relación. Y más cuando estoy enamorado o enamorada. Es difícil empezar de nuevo a conocer a otra persona. Entonces, ¿qué hacemos? Que negociamos. En la mente y el corazón negociamos. Bueno, mira, es verdad que me dicen que él hace esto y que él tiene tal cosa, pero bueno, no hay nadie perfecto. ¿Y quién me dice que yo voy a encontrar a alguien mejor que él? Bueno. Entonces, mira esto otro bueno que tiene. Entonces empiezo a poner más peso a lo bueno que tiene y trato de tapar con arena eso malo que la gente me está señalando. Entonces la advertencia es ten mucho cuidado, sé enseñable, pon atención, está lista y listo a escuchar lo que no nos gusta escuchar, lo que no queremos, y dale oportunidad que Dios te muestre a través de las otras personas. Y Fausto, un quinto riesgo sería esa falta de armonía espiritual. ¿Cómo luce eso? Eso le podemos llamar desarmonía espiritual o desbalance espiritual. Y sabemos todos, Laura, por el famoso texto de 2 Corintios 6, 14 y 15, que yo espero que ustedes conozcan, novios que nos están escuchando, porque se conecta siempre con el matrimonio y la relación de pareja, que está prohibido para el creyente unirse en yugo desigual. Eso significa unirse en noviazgo y matrimonio con alguien que no comparte tu fe en Cristo. Eso es algo que sabemos, pero tú sabes qué, también sabemos que muchos de ustedes lo oyen y lo leen y lo ven como una sugerencia, no como un mandato, como una prohibición de parte de Dios que conoce lo que te conviene y que te está protegiendo. Entonces, el mundo no toma eso en cuenta. Cada rato ustedes ven como un católico se casa con un judío y el judío se cambia a católico, el católico para judío, con un musulmán. Porque para ellos la religión es como un hobby, es algo que yo añado a mi vida, pero no es mi vida. Para nosotros los cristianos, nuestra fe es nuestra vida, es nuestra muerte, es nuestra eternidad, es todo quien somos. Cristo. Y Dios, el Dios que nos ha salvado y que nos ha separado para Él, y que nos ha garantizado una eternidad a su lado, es el que nos dice para protegernos que no nos unamos en yugo desigual. Mira cómo dice el texto, por si no lo conoces. No estés unido en yugo desigual con los incrédulos. Pablo le está hablando a los creyentes de la iglesia de Corintios. Pues, ¿qué asociación tiene la justicia con la iniquidad? Tú eres justicia en Cristo. La iniquidad es el mal del mundo. ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? Tú eres luz, el mundo es oscuridad. ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿Qué armonía tiene Dios, el Dios de los cielos, con el diablo, con el enemigo? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? Mira, más claro de ahí no te lo puedo decir. Te metes en una relación con un incrédulo y te estás metiendo en un lío muy grande con Dios y para el resto de tu vida. Pero fíjate que aquí lo que estamos hablando es de desarmonía espiritual, porque el énfasis que queremos hacer no es solo en el incrédulo, porque eso lo hemos hablado mucho y ya lo sabemos. Es que muchas veces tú puedes creer que estás en un noviazgo y te vas a casar con un creyente. Sin embargo, hay muchas diferencias de denominación, de teología, de doctrina y teología, de prácticas religiosas, que ahora yo creo que me estoy casando. Por ejemplo, tú puedes ser una muchacha pentecostal, gloria a Dios, está bien, y ahora estás siendo cortejada por un bautista reformado. Eso va a traer problemas,
porque aunque ambos se dicen cristianos y ambos dicen tener su fe puesta en Jesucristo, a la hora de vivir su cristianismo se ve muy diferente. Empezando por qué iglesia van a ir. ¿En qué iglesia se van a congregar? ¿En la Bautista Reformada o en la Pentecostal? No es una opción que tú te vayas a la Pentecostal y tu marido se vaya a la Reformada, a la Bautista. Ustedes son un matrimonio. Hemos oído eso. Lo vemos pasar. Eso es pecaminoso, Laura, porque yo estoy dividiendo el matrimonio. Yo estoy separando a las dos partes del matrimonio. Y ahora cuando vengan los hijos, ¿a qué iglesia van a ir? Hemos sabido de algunos que llevan a los niños un domingo a una y un domingo al otro. ¿Qué confusión es esta? Por eso Pablo hace la advertencia y la prohibición en 2 de Corintios. Porque esto trae confusión al matrimonio y a la familia. O sea que tiene que haber tiene que estar en el mismo lugar. Tiene que haber una unidad. O definir en cuál vamos a estar. Exactamente. Si no estamos. Y no es solo, Laura, qué iglesia vamos a congregarnos. Es que uno puede pensar que la salvación se pierde y el otro no. Uno puede creer que yo tengo que hacer tal cosa y el otro no. Entonces ahora decimos ser cristianos ambos y tú nos ves peleando todo el tiempo porque no estamos de acuerdo y a cada uno queriendo convertir el otro a su denominación o cambiarle su forma de pensar o de ver la fe. Entonces esto es igualmente de conflictivo. Y mira, Fausto, hablando de la, no desarmonía espiritual, pero de casarse con un incrédulo, hemos visto muchas personas en consejería que sabían que se estaban casando con una persona que no era creyente, o al menos no había nacido de nuevo, un religioso quizás, y lo sabían. Y se casaron con esa persona y han cosechado las consecuencias. Laura, recuerdo una pareja que nosotros le dimos la consejería prematrimonial, que ella venía de una iglesia, él era de la nuestra, ella venía de otra, que no éramos muy similares. Y a poco tiempo del matrimonio, ya no habían hablado de qué iglesia se iban a congregar, quién iba a pasarse a la iglesia de quién. Él era líder en la nuestra, ella estaba muy involucrada en la de ella, y a un mes de la boda ellos no habían tenido la conversación de qué iban a hacer en cuanto a cuál de las dos iglesias iban a asistir. Entonces, a veces no es que no sepamos, es que evitamos hablar de esos temas creyendo que se van a ir y que no va a ser un tema. Sí. Y cuando ya llega el momento de tratarlo, es un volcán lo que se va a producir. O sea que los novios deben poder hablar de todas estas convicciones, estar claros en lo que cada uno cree y saber cómo lo vamos a manejar, cómo vamos a... Y tú sabes qué, yo creo que es sabio y honra a Dios que si dos cristianos que tienen planes de boda empiezan a tratar estos temas, cuáles son tus convicciones bíblicas y personales, mira cuáles son las mías, qué tú crees de esto, y ven que están muy discrepantes, están en dos extremos. El ponerse de acuerdo en terminar esa relación es algo sabio. Pero ellos son cristianos los dos, pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Sí, porque aún siendo cristianos tienen diferencias muy importantes y cada uno tiene convicción. Ahora, si una de las dos partes, Laura, no tiene convicciones y ni fu ni fa, y no tiene problema en adaptarse a lo que el otro quiere y hace, bueno. Parecería, Fausto, el que nos escucha, que es que las convicciones están aquí y yo puedo vivir mi vida, pero el problema es que mis convicciones van a verse en la vida, porque mi doctrina me va a determinar cómo yo voy a vivir. Porque no es solo conocimiento. Exacto. Esas convicciones son las que nos van a ayudar a decidir qué voy a comprar, a dónde voy a ir, qué me voy a poner. ¿Cómo va a ser mi estilo de vida? Exacto. Entonces, si no estamos de acuerdo en estas cosas, va a ser motivo de conflicto contigo. Sí. Y ahora tú tienes dos cristianos 3 años más adelante queriéndose divorciar porque no están de acuerdo. Así es. Laura, tenemos tiempo nada más ya para esta última que nos queda rapidita. Que es la dificultad de resolver conflictos. Exactamente. Otra señal de alarma, esta es la última que incluimos en este programa, aunque sabemos que hay muchas más. Sí. Pero si tú ves que en esta relación de noviazgo hay mucha dificultad, imposibilidad casi, de resolver sus diferencias, es una señal muy importante. Porque eso te está mostrando que hay problemas en nuestra manera de conducirnos, en cómo nosotros morir a nosotros, cómo amar al otro más que a mí mismo, cómo ser humilde, cómo ceder, cómo dejar las cosas por la paz, cómo tratar de estar en paz. Perdonar. Cómo perdonar. Entonces, si ahora yo tengo una pareja de novio, un novio y una novia, que cuando surge un conflicto, una diferencia, se arma toda una hecatombe y no se logra resolver y pasan días y semanas y una pelea continua. Óyeme, esto es un avance
de lo que viene. Porque cuando ya estén conviviendo, ya estén casados, ya se estén viendo 24/7, estén compartiendo el baño, la cama, ambos comen de la misma nevera, eso va a ir incrementando. Claro. La vivencia junto va a traer más oportunidades de conflicto. Y entonces hemos tratado con muchos de estos puntos, pero si hubieran 2 puntos, Laura, que nos mostraran, ok, pastor, ustedes nos han puesto esto un poco difícil porque nos han señalado muchas cosas negativas que nos hacen difícil saber si la persona con la que estoy saliendo es la persona idónea para mí. Pero si hubieran 2 cosas principales que pudiéramos decir, mira, si esas 2 están presentes, muy probablemente ese matrimonio debe seguir adelante. La primera, que comparta tu fe en Cristo. Que amen a Cristo los dos. Puede que haya más que al otro. Más a Cristo que a nadie más. A Dios por sobre todas las cosas, como dice el primer mandamiento. Sí, puede que hayan diferencias en tu fe y en la del otro, pero que sean diferencias que se puedan compaginar. Mira, ok, yo estoy de acuerdo, yo no veo el fin del tiempo como tú lo ves, pero eso no es grave, eso no es tema de conversación, pero no para separarnos. Ese es uno. Que su amor por Dios sea el número 1 y por encima del amor por ti y por los demás. Y segundo, que posea la capacidad de poder resolver los conflictos a la manera de Dios a través de la palabra de Dios. Esto no significa que no va a haber conflicto. Claro. Va a haber conflicto, eso es normal entre 2 pecadores. Es que cuando surge el conflicto, después de la ebullición inicial, pues las burbujas bajen, y se pueda ventilar y hablar las cosas. Y que ambos se sometan a Cristo, a la palabra. Exactamente. Es difícil, pero que al final uno puede decir, mira, yo no estoy de acuerdo, yo siento que eso estuvo mal, pero mira, la palabra dice tal cosa, Dios dice tal cosa, y nos vamos a llevar por eso. Si tú estás cortejando, estás siendo cortejada por un hombre, una mujer, que maneja los conflictos de esa manera, que va a la palabra de Dios y que busca consejo bíblico con otros y que se somete en obediencia, las posibilidades de que tu matrimonio sea exitosa son bastante altas. No significa, como tú dices, que no va a haber pecado, que no va a haber pecado que perdonar, que no va a haber conflictos, pero ambos saben cómo. Y lo hemos dicho mucho, Laura. El matrimonio que agrada a Dios, el matrimonio conforme al diseño de Dios, no es el que no tiene problemas, ese no existe. No es el que no tiene conflicto, ese no existe. Es el que en medio de los problemas elige ir a la palabra de Dios, buscar el consejo de Dios, buscar consejo con otros santos que Dios pone a su alrededor, y entonces en obediencia ceden a lo que Dios dice, por encima de su querer y de lo que ellos piensen y de lo que ellos crean. De manera que es muy importante que esta persona con la que estás saliendo, que estás hablando de matrimonio, ame a Dios sobre todas las cosas y que ame su palabra y que ame obedecerla. Muchas de las otras cosas se pueden porque no, ir manejando. Como dijimos ya, no vamos a encontrar pareja perfecta. Ello no hay de eso. Lo que vamos a encontrar son hijos de Dios que desean honrar a Dios, y lo vamos a ver en sus actitudes, en su forma de pensar, en su forma de actuar, y esa es la persona que queremos como pareja, como para un cónyuge. Exactamente. De nuevo, esta no fue la primera ni va a ser la última vez que hablemos sobre el noviazgo, sobre el cortejo. Como te dijimos al inicio, entendemos que es tan importante como el matrimonio, porque es la preparación para el matrimonio. Es el tiempo en que tú vas a conocer a esta persona, en que otros van a conocerla, en que van a ir conversando y preparándose para el día del matrimonio y para los años que el Señor le dé en su matrimonio. De manera que te exhortamos a que no mires este tiempo como algo ligero, como algo que se chequea, ¿verdad? Porque hay que hacerlo. Busca consejería prematrimonial también. A manera de conclusión te queremos recomendar. Muchas iglesias pequeñas no tienen los recursos o el personal para que tú puedas someterte a un proceso de consejería donde unos consejeros te vean por varias semanas o meses. Sin embargo, hay otras parejas mayores que tú te le puedes acercar y decir, mira, tú pudieras darnos una consejería prematrimonial, ir sobre algún material con nosotros, porque eso es lo que Dios pone como dice Laura, como instrumentos de gracia. Si son personas como sueños de casados que Dios ha aprobado, eso ya tiene mucho que dar.
Y la realidad es, como tú decías, Fausto, que no vamos a encontrar una persona que no peque, porque somos los primeros que vamos a pecar. Y Dios usa el matrimonio como medio de santificación. O sea que nada de esto va a asegurar que el matrimonio va a ser perfecto tampoco. Así es. Pero queremos hacerlo con entendimiento. Queremos entrar al matrimonio con entendimiento y con sabiduría y con sobriedad. Y cerramos con esto. Un alto porcentaje, mis hermanos y hermanas, de matrimonios que fracasan porque violentaron o ignoraron estos consejos durante el noviazgo. No es porque se presentó algo en el año 33. Sí, pueden pasar cosas durante el matrimonio que produzcan una situación difícil. Pero cuando tú hablas con muchos divorciados y divorciadas, la mayoría te dice o que violaron 2 Corintios y se fueron por encima del consejo bíblico y de otros, o porque ignoraron señales de peligro, ignoraron señales de advertencia, porque querían casarse. Y se salieron con la suya, hicieron lo que quisieron, y ahora están cosechando el fruto muerto de algo que no debieron haber hecho, porque Dios no puede ser burlado. Dios quiere lo mejor para ti. Como Dios es soberano, Él permitió eso. Pero eso no significa que debemos nosotros andar con sabiduría. Es como el padre que le permite al niño que haga algo que sabe que le va a causar un dolor, un problema, para que él aprenda la lección. ¿Ves? Pero no queremos aprender así, ¿verdad? No queremos. Si Dios nos está dando el consejo en su palabra, tratemos de obedecerla para que nos vaya bien. Esperamos que esto haya sido de ayuda, de bendición. Si conoces a unos novios, tú puedes que seas una pareja ya casada, alguien mayor, un familiar. Si conoces a una pareja de novios y crees que este mensaje pueda ser de orientación, ayuda para ellos, pues compártelo también. Y te esperamos entonces en una próxima entrega de Un Hogar sobre la Roca. Dios les bendiga. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.